Me parece que la última placa es fundamental, porque a veces cuando se habla de ajuste, se supone que todo el mundo se ajusta un poco, los de arriba, los de medio, los de abajo. Y la última placa muestra lo contrario, que lo que tenemos es una transferencia de riqueza de la población trabajadora, de la mayoría del pueblo, a un sector minoritario. Una transferencia gigantesca de riqueza, cuyos mecanismos los conocemos. Un mecanismo de inflación. Acá se mostraba, tenemos un gobierno que prometió combatir la inflación. Fue prácticamente una promesa fundante de la campaña de Macri. Y la inflación sigue hoy en los niveles anteriores. Prácticamente están los niveles iguales al 2010, 2011, 2012, es decir, arriba del 20%. Claramente arriba del 20%. Y traduce enorme desequilibrio de la economía argentina. Una emisión monetaria que sirve para financiar un Estado quebrado. Una deuda que no deja de crecer. El gobierno de Macri en 15 meses tomó deuda por 70.000 millones de dólares. ¿Poco más? Sí, sí. Bueno, el gobierno nacional y los municipios. A eso se tiene que sumar la deuda privada, que finalmente hay que pagarla, porque cuando un privado quiere pagarla va al Banco Central y también reclama los dólares en el Banco Central. Por lo tanto, la caja es finalmente la misma. Entonces tenemos una deuda gigantesca y eso lleva a una inflación que estamos teniendo arriba del 2% mensual. Contrastado con el salario, es evidente que tenemos una caída del consumo y una caída del consumo general, porque, ¿qué decía Macri de inicio? Tenemos una inflación que es circunstancial, consecuencia de las tarifas que hay que equilibrar y todo. No, la cuenta que acá recién se demostró es que lo que se llama inflación núcleo, que es una inflación que tiene que ver con el índice general del consumo, en primer lugar los alimentos, sigue creciendo a niveles superiores a lo que se decía. Y eso, con una tasa de interés que ayer subió, Sturzenegger, está en el 27%, permitiendo un negocio financiero en Argentina que no tiene parangón en el mundo. En ningún lugar del mundo se obtienen beneficios del 20% en dólares, y eso por lo tanto contrasta este sector minoritario que se decía cada vez gana más, y la mayoría de los trabajadores que cada vez ganan menos. Son políticas criminales, me parece, Gabriel, porque matan a la gente al final. La gente vive menos años cuando su calidad de vida se resiente. Los que no tienen proteínas y son chiquitos, posiblemente se educan con una enorme diferencia, y así crecen. Eso después no se puede modificar de ninguna manera. Lo pagan los más vulnerables todo esto. Y es una política que habitualmente antes se decía, bueno, que estaba debajo de la línea de pobreza, se lo identificaba como el excluido, llamándose excluido a quien no participaba del mercado laboral durante un tiempo prolongado. Hoy no es así. Bueno, te voy a salir una información muy importante, que más de la mitad de la población que tiene ingresos, estos ingresos son menores a 8.500 pesos. Y en esta población es una parte significativa que trabaja, los jubilados, es decir, que tenemos una población trabajadora y los jubilados que son pobres. No es por lo tanto el sector que no participa del mercado laboral durante un tiempo prolongado, es una mayoría de la población trabajadora. Y la inflación repercute en gente como los docentes. Por ejemplo, los docentes universitarios piden pasar de 15 a 20.000 pesos, están en 15, más o menos. Entonces, sí, esto los acerca muchísimo a la canasta básica, a la condición de pobres, porque eso fue creciendo por la inflación, mientras que el sueldo no se movió. Ayer estuve en la marcha, fue una demostración muy importante. Y eso que la canasta de pobreza, ojo, depende de lo que uno contemple en la canasta de pobreza. Cuando uno la ve cómo se compone, ve que no tiene nada de lujo. Es decir, hay cosas elementales que tendrían que estar y no están. No, ya está pensada para pobres. Lógico, lógico. Pero si un docente universitario que acredita un conocimiento, un estudio durante un tiempo prolongado, está en esa situación, evidentemente los docentes que no son universitarios, soy un docente de la provincia de Buenos Aires, está ganando 10.000, 11.000 pesos, por debajo de la canasta de pobreza también. Ahora, esto marca una política consciente del gobierno. No es la consecuencia, como se puede decir, indeseada de una política. Uno lo escucha a Macri y todo el tiempo dice que hay que bajar el costo laboral. Es la política, digamos, lo proclama. Donde tenemos hoy un costo financiero gigantesco. Antes hablaba de la tasa de interés. Un costo de las tarifas, porque el gobierno ha aplicado tarifazos de manera sistemática. Lo único que se quiere bajar es el costo laboral. Ya sea a través del salario o ya sea a través de la destrucción de conquistas muy importantes de los trabajadores. Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo. Es decir, hay una forma de bajar también el salario a través de eliminar impuestos que tienen que pagar los patrones como, digamos, salario diferido, salario indirecto. Y eso está en marcha como planteo. Esta gira en China de Macri no va a traer nada bueno. No va a traer nada bueno, es una gira en China que va a profundizar, primero, digamos, la estructura argentina claramente exportadora, agroexportadora de productos, digamos, primarios. Distinto sería si exportamos productos industriales con valor agregado.
no es la idea. Poco menos que fue y dijo, tenemos una pampa impresionante, podemos ser el granero total. Claro. O sea, la industria, olvidemos, no, lo que da trabajo a la mayor parte de la gente queda fuera. Queda fuera, y luego acuerdos de infraestructura muy cuestionables, tanto en términos ambientales como en términos de lo que es realmente el costo, porque estas obras que China va a financiar no se someten a licitación y por lo tanto los costos que van a requerir son costos que nadie exactamente conoce, aunque hay que ver si no es un nuevo cuento chino. Hemos escuchado muchos cuentos chinos y ese puede ser el cuento chino de Macri, ¿no? Acá dice que usted empezó en el 92 en política. Sí. Que andaba de pantalones cortos, me lo veo muy joven. No soy tan joven. En el 92 empecé, hablamos de la marcha universitaria. Fueron las grandes luchas contra la Ley Federal de Educación de Menem. ¿Se acuerda de eso, no? Claro, fueron mis primeras Yo sé que era un marchas. pibe. Era chico, pero fueron marchas que me marcaron. Y en el 95 fue las grandes marchas contra la Ley Universitaria de Menem. Y lamentablemente todavía esa pelea está planteada. Es decir, las mismas peleas, porque uno ve ahora el debate de los docentes, y están pidiendo un salario que sea igual a la canasta familiar, y eso, tenemos una estructura educativa que empezó con la dictadura militar, que transfirió los colegios primarios a las provincias. Luego Menem transfirió los secundarios. Y hoy el Estado Nacional utiliza gran parte de lo que recauda para subsidios a empresas y no para financiar la educación o la salud. Saludos a la gente del Partido Obrero. Muchas gracias, Gabriel. Gracias.